El Ministerio de Industria archivó un expediente donde se investigaban algunas posibles ilegalidades en concesiones de radios. La decisión de no continuar con el expediente o enviarlo a la justicia fue en contra de la visión de los abogados del Ministerio, tanto de la asesoría jurídica como de la sala de abogados del Ministerio de Industria. Además, el ministro Kramerman se reunió con el empresario mexicano denunciado en el transcurso de la investigación y nunca informó de esa reunión a quienes investigaban. Ahora dijo No Toquen Nada que con el mexicano hablaron de la realidad del país mientras lo investigaban. Un adelanto de esta información la tuvieron el viernes aquí en No Toquen Nada. Ahora, a partir de una demanda de los propios denunciantes, los que denunciaron en el 2008, que interpusieron un recurso de revocación, vamos a compartir un informe completo de este tema, la historia de este tema desde la denuncia hasta el archivo. No es el final, porque está este recurso de revocación y jerárquico que interpusieron los demandantes, pero sí hay una historia para contar en los últimos 3 años. Ya venimos con eso. No toquen nada. En septiembre, el Ministerio de Industria ordenó archivar una investigación, a pesar de que el área de jurídica del Ministerio encontró indicios de ilegalidad y recomendó revocar la concesión de las radios del ex Grupo Sarandí y el ex Grupo del Plata. La denuncia la había realizado en 2008 el Grupo Medios y Sociedad. Allí se señaló que el propietario de todas esas radios es el mexicano Ángel González. En la legislación vigente en Uruguay, solo los ciudadanos uruguayos pueden ser titulares de frecuencia de radio y televisión, pero además, un solo titular puede tener en concesión un máximo de 3 frecuencias. Estas 2 disposiciones del decreto 734/78 estarían siendo violadas. Pero además, en el caso de tener 3 frecuencias, no puede tenerlas a la misma banda, AM o FM, las 3. Los denunciantes señalaron que se violaban estos y otros artículos de la normativa. El área jurídica del Ministerio consideró que había indicios de que las 11 radios pertenecían a un mismo conjunto económico. Esa resolución fue respaldada después por la sala de abogados del Ministerio. Pero además, la URSEC había hecho una observación similar, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación. Luego de todos estos dictámenes de la URSEC, el área jurídica, la ratificación de la sala de abogados, el ministro Kramerman pidió una segunda opinión, otra opinión fuera del Ministerio, al fiscal de gobierno Miguel Ángel Toma. Toma discrepó con la idea de revocar las licencias, pero según el propio fallo de archivo del Ministerio, Toma dijo que el tema se debe solucionar en el ámbito de la justicia penal, por falta de herramientas jurídicas en ese otro ámbito. Kramerman desoyó a los abogados del Ministerio, pero también desoyó esta posición de Toma y decidió el archivo. La decisión es de por sí polémica, con todos esos argumentos arriba de la mesa. Pero además, aquí escuchamos el otro día, el viernes, que el ministro reconoció que estuvo reunido en privado con el empresario mexicano Ángel González mientras este era investigado por el Ministerio por ser el posible propietario de estas 11 radios. Se reunieron, según dijo Kramerman, para hablar de la realidad del país. Vamos a pasar ahora un fragmento de la entrevista de Gabriel Farías, en donde le preguntó varias veces hasta que Kramerman confirmó que se había reunido. ¿Se reunió con el empresario Ángel González? No, con este tema nosotros no hemos seguido lo que es el seguimiento de los temas, básicamente. Nosotros, en general, tenemos... Sobre este expediente no hemos tenido ninguna relación, digamos, ¿no? O sea que usted no se reunió con el empresario mexicano. No, en ese sentido, nosotros a lo largo de estos 2 años nos hemos reunido con diversas personas, o sea, eso no, con diversos medios de comunicación y demás. Pero lógicamente lo que se está aquí es al desarrollo de los temas jurídicos y por lo tanto lo que cabe es el archivamiento de las situaciones. Tenemos reuniones con muchos empresarios y esto es lógico a nivel de las comunicaciones y en eso nos desarrollamos, ¿no? Específicamente con Ángel González, que se reunió con él. Sí, específicamente creo que en su momento nosotros tuvimos alguna reunión como con otras personas, digamos, básicamente. Bien, en la tercera pregunta, Gabriel Kramerman reconoce esa reunión. Fuimos a buscar a Kramerman con este dato de que se había reunido de una reunión que no se había hecho pública, que además era durante la investigación. Pero antes intentamos hablar muchas veces con Edgardo Ortuño, el subsecretario del Ministerio, ¿no? Sí, solicitamos al área de comunicación del Ministerio una entrevista con Ortuño. Bueno, se nos comunicó que después de varios intentos que Ortuño no iba a hacer declaraciones,
Pero no fueron la última semana, un mes y pico estuvimos. Sí, está hace 3 semanas. Que 3 semanas, llamando, así que estamos llamando a Ortuño con diferentes motivos. Ortuño no podía contestar. ¿Por qué Ortuño? Porque en el Ministerio ha pasado un caso extraño no quiere decir que sea oscuro, pero extraño en el sentido de que Kramerman se ha apartado de las decisiones de telecomunicación porque había un pedido en su momento de un hermano suyo, Ernesto Kramerman, de adjudicación de radios, de emisoras. Entonces Kramerman, de hecho, este fallo que tenemos de archivo está firmado por Ortuño, sí, como ministro interino en su momento. No sé si estaría de viaje Kramerman, pero bueno, esa es la realidad. La investigación se inició en 2009 por una denuncia, como dijimos, del Grupo Medios y Sociedad ante la URSEC, ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación. La ONG pidió a la URSEC que investigue si 11 radios de Montevideo y el interior fueron adquiridas por el empresario mexicano Ángel González a través de testaferros, de prestanombres, entre 2007 y 2008. La URSEC investigó y derivó el informe al Ministerio de Industria. Se trata de las emisoras del ex Grupo Sarandí, Radio Sarandí, Sport 890, Radio Disney, y el ex Grupo del Plata, emisora del Plata, Futura FM, FM Total, Radio Real de San Carlos, que es de Colonia, emisora Cenit de Rivera, emisora Santa Rosa de Canelones y La Pedrera FM de Rocha. La denuncia era, todas estas radios son el mismo conjunto económico, algo que es ilegal. El periodista y abogado Edison Lanza, uno de los demandantes, dijo: no toquen nada, que las radios operan como un solo grupo. Prácticamente la emisión de todas ellas se trasladó a Enriqueta contra Enrique, donde está el Radio Sarandí y Sport. Desde allí operan todas. Los contenidos que producen Sarandí y Sport y demás pasaron a ser emitidos en las 10-11 emisoras de todo el país. La publicidad se comercializa a través de una sola empresa, Monsoleil Sociedad Anónima. Y además el centro de decisiones, las decisiones las toma un empresario solo, que es Coelho, que es justamente el titular de las acciones de las radios del Grupo Sarandí. Entonces, en fin, cuando se despidió gente en otras radios, la decisión la tomó él; cuando se cambiaron contenidos, la decisión la tomó él, etcétera. Todo lo cual indica que la titularidad real de todas esas radios, las decisiones que se toman sobre la programación, etcétera, están en un solo grupo, ¿no? En un solo grupo económico. Accedimos al informe de la asesoría jurídica del Ministerio de Industria, que después fue ratificada por la Sala de Abogados del propio Ministerio. En las conclusiones hay datos bastante contundentes, ¿no? Sí. Una de las conclusiones del Ministerio es que, de la asesoría jurídica del Ministerio, es que el análisis de lo actuado permite concluir en la existencia de indicios favorables a la existencia de un conjunto económico. En la especie, ello constituye una violación del artículo 12 del decreto 734, recordemos que este decreto es el que reglamenta la ley de radiodifusión, en cuanto reza: una persona no puede ser beneficiaria a partir de la fecha con la titularidad total o parcial de más de 2 frecuencias en cada una de las 3 bandas de radiodifusión, y tampoco puede ser titular total o parcialmente de más de 3 frecuencias de radiodifusión en total de las 3 bandas citadas. Asimismo, semejante situación fáctica compromete los objetivos vigentes en materia de telecomunicaciones, y en razón de lo informado se entiende que correspondería al Poder Ejecutivo dejar sin efecto las resoluciones que autorizaron la transferencia de titularidad de las emisoras involucradas. Bien, esto dice el fallo, la conclusión, mejor dicho, del informe que hizo la asesoría jurídica, después ratificada por la Sala de Abogados, pero como le dijimos anteriormente, con esto no alcanzó para el Ministerio, que pidió una opinión al fiscal de gobierno, que estaba en su derecho de pedirla. Más allá del conjunto económico, la denuncia señalaba que Ángel González preside un holding que se llama Alba Visión, que el grupo tiene presencia en 15 países latinoamericanos, y según Edison Lanza, estas operaciones, por eso tiene la sospecha de que sea el dueño de todas las radios, ya la hizo en otros países. Tiene tanto canales como emisoras de radio prácticamente en todos los países de habla hispana, y a partir de allí tiene una cantidad de lugares de audiencia donde opera con, digamos, latas en el caso de la televisión, o un producto local fuerte que distribuye después en las restantes emisoras de la región o del país. Le dicen el fantasma González, opera en casi todos lados a través de testaferros o de empresarios prestanombres, pero es un muy poderoso imperio. En algunos países como Guatemala, por ejemplo, tiene el monopolio de la televisión abierta, y para ser presidente de la República se dice que hay que hacer la romería a Miami, digamos, para ir a acordar con él los términos de la publicidad, etcétera. Por lo tanto, también está allí el peligro de que se convierta en un factor de incidencia política y de incidencia en la democracia.
Las transferencias de titularidad se dieron en el 2008. Según la investigación del Grupo Medios y Sociedad, poco después de concretarse el cambio de la titularidad de los ex grupos Sarandí y del Plata, las ex radios del Grupo del Plata trasladaron sus estudios a la de las radios del Grupo Sarandí, en Enriqueta contra Enrique 1250. Y en conjunto las radios conformaron un nuevo grupo y centralizaron la gestión en torno a la sociedad comercial Monsoleil Sociedad Anónima, como que venden la publicidad todos juntos. Eso también lo escuchábamos, lo decía Lanza. La investigación del Grupo Medio de Sociedad logró confirmar que varias de las radios ofrecen y facturan publicidad a través de esta sociedad comercial. Pero accedimos también a los descargos de quienes son indicados como testaferros, como prestanombres, principalmente Fernando Coelho, porque dicen que es el que gerencia todas las radios. Algunos de los fragmentos de los descargos de Coelho. Sí, por ejemplo, Coelho dijo que a lo largo de todo el expediente no se mencionan las fuentes que se indican ni se aportan datos respaldantes. Sobre qué es representante de Ángel González, Coelho dijo que tampoco en este caso se proporcionan detalles que hagan mínimamente verosímil el infundio. Dice que compró las radios y que, sí, que son de él. Dice además que los indicios sobre la publicidad facturada a Monsoleil, recordemos que la investigación lograron confirmar que la Intendencia Municipal de Montevideo facturaba la publicidad a nombre de Monsoleil, pero de todas las radios del grupo. Bueno, entonces lo que dice Coelho es que los indicios de la publicidad facturada a Monsoleil de la Intendencia y la centralización de la programación de las emisoras no es capaz de conducir a la existencia de un conjunto económico, ni mucho menos de probar que el señor Ángel González sea el verdadero titular de las emisoras en cuestión. De hecho, ninguno de ellos refiere siquiera a dicha persona. Bien, como que armaron una empresa, yo leí los descargos, que comercialice, bueno, tiene a todas las radios, está por fuera de ellos, no son ellos que venden toda la empresa, sino como que tercerizaron eso y le venden a todas las radios. Carlos Molinari está al frente del ex Grupo del Plata, está denunciado también como ser un prestanombre que ni siquiera toma decisiones, eso dice la denuncia, pero él tuvo sus descargos. Sí, también él a lo que se refiere es a la unificación edilicia de todas las radios en un mismo edificio. Entonces dice que no implica la pertenencia a un mismo grupo económico el hecho de que Emisora del Plata y FM Tango, que es conocida como Radio Futura, funcionen en el mismo edificio que otras emisoras. Simplemente se trata de un edificio adecuadamente acondicionado a tales efectos, extremo que permite operar con menos gastos fijos y de manera más eficiente. Bien, y con respecto a Monsoleil más o menos lo mismo. Sí, con Monsoleil se mantiene un vínculo estrictamente comercial, es una empresa que presta servicios a las radios de apoyo, publicidad, programación y como tal ha sido contratada. De esta manera defiende que todas las radios del ex Grupo del Plata se hayan mudado allí, que todas vendan junto a publicidad, dice que eso no quiere decir que sean un grupo económico. Los denunciantes, sin embargo, Lanza, explican que hay pruebas de que el propio González, que llegó a Uruguay en un proceso de expansión, es dueño de todas las radios. Compra un canal en Argentina, compra un canal en Paraguay y, digamos, llega a Uruguay, desembarca a través de la compra de 11 radios y también teníamos el dato que estaba tratando de comprar algún canal de televisión. Y nosotros presentamos en el expediente un mapa del grupo comunicacional, se llama ALBA, y este grupo comunicacional tiene una página web y en la página web aparecen todos los medios que tiene este grupo, Ángel González, y entre ellos aparece el grupo Sarandí y el Grupo del Plata de Uruguay. O sea que estaba allí desembarcando, supongo por una razón de su modelo de negocios y su expansión hacia el sur del continente. Y más allá de los datos en la página web, también hay datos en la realidad que se han dado con empleados que no tocan nada, pudo constatar. Tenemos testimonios de algunos colegas y funcionarios y empleados de radios del interior, nos han pedido anonimato. Algunos de Montevideo se animaron el 17 de abril en la diaria a dar su testimonio, ¿no? Y lo dieron, son dos colegas que se animaron a darlo. Ernesto Muniz, por ejemplo, que señaló a la diaria que cuando fue despedido de la radio, la persona que le dijo hicimos todo lo posible y esto no funciona fue Coelho. O sea, no sería del grupo de radios de Coelho, pero lo despidió Coelho. Y lo mismo Diego González, que trabaja en Canal 10, bueno, también en la radio, aquí de noche, que le declaraba en abril a la diaria que la figura de autoridad de Coelho, lo que era sueldo, la parte económica o de los contratos, era con él, y en ese caso estaba en una ex radio del Grupo del Plata, pero no serían administradas por Coelho, según dice Coelho. En Radio Futura. Bueno, también en el interior, en una radio de Rivera, un periodista dice: es cierto lo que ustedes manifiestan, Radio Cenit retransmite a programas de Radio Sarandí y también a una radio de Colonia. También hay información sobre un periodista de Radio Santa Rosa de Canelones. Tengo entendido que no hay nadie de Santa Rosa trabajando en la radio. En realidad, el último año que salió desde aquí no tenía personal. Sí. Las emisiones no salen desde Santa Rosa. Y Lanza agregaba lo de Real de San Carlos, ¿no? La radio Real de San Carlos en Colonia. Los abogados del Ministerio opinaron que había indicios de legalidad, pero el Ministerio pidió la opinión del fiscal de gobierno.
Edinson Lanza dice que el Poder Ejecutivo se sacó la decisión de arriba. El Poder Ejecutivo, ante una situación de esa que supongo que quema, porque uno no quiere estar en los pies de que tenga que tomar esa decisión, lo envía al fiscal de este gobierno, y el fiscal de gobierno emite un dictamen con el cual nosotros no compartimos una cantidad de conceptos y de definiciones jurídicas que allí presenta, y en definitiva recomienda archivar, o si acá hay un grupo económico como todo parece indicar, habría que pedirle a la justicia que investigara a fondo este tema, porque no tenemos herramientas jurídicas desde la administración para investigar este asunto. Después del informe del fiscal de gobierno, el Ministerio de Industria, en su última actuación de este caso por ahora, decidió archivar la denuncia. Nos parece bien que si el fiscal de gobierno recomienda que esto lo revise la justicia, bueno, que el propio Poder Ejecutivo, digamos, como garante de que el espectro público no está siendo mal utilizado, lo envíe a la justicia para que, en definitiva, se evalúe, se investigue si existe un fraude a la ley, en este caso a la ley de radiodifusión o no. Pero bueno, como archivaron el caso, nosotros como parte del expediente podíamos presentar recursos de revocación y jerárquico, y lo hicimos. Y eso hizo Grupos Medios y Sociedad, según contaba Lanza, presentó un recurso. Ahora vamos al centro de esta cuestión, que es el ministro Kramerman y sus opciones. Más allá de que Ortuño haya tomado muchas de ellas como subsecretario, el ministro es el responsable político de su cartera, sin duda. Y escuchemos lo que le decía Kramerman a Farías, porque me parece el centro de la cuestión. Acá los empresarios, o lo que hagan los empresarios, o si lograron birlar o no hicieron ninguna maniobra ilegal y son las radios de ellos, es un tema que puede y debe dirimir la justicia. Ahora, lo que dice el ministro es un tema que nos compete a todos, y cómo actuó el ministerio. El ministro tenía varias opciones. Sus abogados en el ministerio le recomendaron revocar las licencias. 2 veces, la asesoría jurídica y la sala de abogados le dijo ratifico. Eso está puesto en el propio fallo que dice el ministerio. Lo pasa en un fiscal de gobierno, que está bien, es una opción. Dice que no hay que revocar, le da otra opinión, que no es vinculante, no es más importante que la de sus abogados, pero en todo caso dice que es materia de la justicia ordinaria. De todas las opciones que tenía Kramerman, opta por archivar, ni por enviar a la justicia ordinaria ni por revocar, sino por archivar. Escuchemos las razones del ministro. Las actuaciones que se llevaron a cabo a partir de la denuncia fueron de acuerdo a la ley, el análisis de lo que constaba de la posible existencia de un grupo empresarial y la determinación entonces de distintos elementos. También intervino en este tema, lógicamente, todo el sector jurídico, con las consultas que se hicieron respectivamente para contemplar cuál era la resolución que se debería adoptar. Nosotros en general estamos trabajando, como se sabe, activamente en todos estos temas, y en particular en este caso, bueno, se determinó de que correspondía el archivo, no por el tema básicamente de los elementos aportantes, sino también porque se entendía, de acuerdo a las opiniones jurídicas, de que se debía investigar en el ámbito adecuado la existencia de ese grupo económico. ¿Por qué no se envió a la justicia? Bueno, le corresponde en ese sentido, hacerlo. Nosotros hacemos la actuación administrativa, ¿verdad? Corresponde en ese sentido hacerlo a quien entienda que debe proseguir con ese mecanismo. La parte administrativa es la nuestra. Esto no es así, no funciona de esa manera como dice Kramerman. Es cierto que la parte administrativa es la suya, no va a administrar justicia como si fuera la justicia ordinaria, pero ante indicios de ilegalidad que le dicen sus abogados de la asesoría jurídica de la sala de abogados, no tiene que hacer una denuncia, puede derivar el caso a la justicia y decirle que tiene abogados que funcionan para el ministerio que plantean indicios de ilegalidad. De hecho, el último punto del archivo dice: en suma, se considera que los hechos que conforman el fondo de la denuncia son cuestiones para ser consideradas en vía administrativa, deben ser dilucidados previamente, no son para ser considerados en vía administrativa y deben ser dilucidados previamente ante la justicia competente. Y previamente es algo que agrega aquí Ortuño, que es quien firma esto. Pero lo cierto es que están de acuerdo en que debe dilucidar la justicia. Tienen un estudio de sus propios abogados y no arriman el expediente de la justicia. Deciden cerrarlo en un cajón. Eso es lo que decidió el Ministerio de Industria con todos estos datos. Y por eso nos resultaba extraña la reunión de Ángel González con Kramerman. ¿Por qué? Porque fue durante la investigación, cuando este hombre mexicano empresario estaba indicado como uno de los responsables de haber armado este grupo económico y ser dueño del mismo. Esto no se ha confirmado, evidentemente, pero era la denuncia. Sus abogados lo investigaban y oficinas aparte, 4 o 5 oficinas, en abril, confirmamos hasta la fecha, Kramerman se reunió con el empresario mexicano que estaba siendo investigado, según él, en ese momento clave para hablar de la realidad del país.
¿Se reunió con el empresario Ángel González? No, con este tema nosotros no hemos seguido lo que es el seguimiento de los temas, básicamente. Nosotros, en general, tenemos sobre este expediente, no hemos tenido ninguna relación, digamos, ¿no? O sea que usted no se reunió con el empresario mexicano. No, en ese sentido, nosotros a lo largo de estos 2 años nos hemos reunido con diversas personas, o sea, eso no, con diversos medios de comunicación y demás, pero lógicamente lo que se está aquí es al desarrollo de los temas jurídicos y por lo tanto lo que cabe es el archivamiento de las situaciones. Tenemos reuniones con muchos empresarios y esto es lógico a nivel de las comunicaciones y en eso nos desarrollamos, ¿no? Específicamente con Ángel González, que se reunió con él. Sí, específicamente creo que en su momento nosotros tuvimos alguna reunión como con otras personas, digamos, básicamente de estos medios, ¿no? ¿Cuándo fue que se reunieron? No, ahí no tengo básicamente la fecha específica, digamos, ¿no? Pero básicamente, como decía, nosotros tenemos reuniones continuamente en ese sentido, no tenemos ninguna. Con González? ¿Por qué se pidió una reunión con usted? Nosotros en el tema lo que hemos conversado, como conversamos con todas las empresas, cuáles son en definitiva las posibilidades de desarrollo de las comunicaciones. En ese sentido son conversaciones que apuntan siempre a entender, o se nos pide una audiencia como para entender la realidad del país, básicamente, ¿no? Bien, no hay mucho que agregar a la forma en que Kramerman describe la relación con una persona que estaba siendo investigada por sus abogados, que además encontraron indicios de legalidad, no directamente de González, sino del grupo económico que podría ser de González. Eso es lo que dice el fallo, y él se reunía para hablar del desarrollo de las comunicaciones en el país y de la realidad del país, unas oficinas más allá. Los demandantes interpusieron un recurso de revocación y jerárquico de la decisión del ministerio. Ahora tiene 180 días para resolver el ministerio. En caso de que mantener la decisión, será la Presidencia de la República que deberá decidir si revocar el recurso o mantener archivada la investigación. Fuentes de Presidencia le han informado, no tocan nada en los últimos días, que la intención de Presidencia es enviar esto a la justicia y que le han reiterado varias veces al ministro que lo mande a la justicia este caso, o sea, que lo resuelva la justicia. Para los denunciantes, en este caso de Edison Lanza del Grupo Medio de Sociedad, más allá de que esté atrás el mexicano o no del Grupo Económico, hay un fraude a la ley. El Grupo Económico es un indicio que en realidad hay un testaferro que está utilizando su nombre para encubrir que la emisora tal es controlada por una persona o una empresa o un grupo. Entonces me parece que acá, más allá que González esté o no, atrás lo que se demuestra es que hay un empresario que controla 10 emisoras en forma directa o indirecta. Y eso no es ilegal, no está prohibido hoy, por el solo hecho de que, bueno, efectivamente estén a nombre de otra persona que es Molinari, pero que nunca pisa la radio ni nunca toma decisiones. Hay un fraude a la ley, en realidad. Lo que hay es un fraude a la ley, que la ley dice, bueno, ninguna persona podrá ser propietaria de una frecuencia, ni directa ni indirectamente, y en forma indirecta sí adquirieron esas 10-11 radios, y eso ya a esta altura es público y notorio, porque basta ir a Radio Real de San Carlos y prender la radio y ver que son informativos de Sarandí, por ejemplo. No toques nada, columnistas. Actualidad y deporte. Carmen Desbocati. Cultura. Miguel Ángel Dorrich. Arte culinario. Elsa Manelfe. Tecnología. Gabriel Farías. Columnistas. No toquen nada. Dice Silvio en Radio Real, despidieron a todos y solo pasa música. Fue la más escuchada de Colonia, una radio de más de 50 años. De Colonia Sacramento, este dato en realidad tiene casi un año, más de un año que ya nos habían informado al respecto. El informe en este caso de Gabriel Farías acerca de las actuaciones del Ministerio de Industria, en este caso, de varios años de actuaciones y de la extraña resolución de archivo. Cuando digo extraña, yo no estoy suponiendo que hay corrupción de parte del ministro. Simplemente digo que es muy extraño que con todos los datos que tenía sobre la mesa haya decidido el archivo, por más que esté firmado por Ortuño. Y es muy extraño también que desde Presidencia el empuje, por lo que sabemos, haya sido para que se envíe a la justicia y se haya frenado. Y para ser reiterativos, muy extraño también que se haya reunido en el medio de la investigación con el hombre indicado de armar el Grupo Económico, no sepa qué responder un año y medio después de por qué fue
esa reunión y nos diga que se habló de la realidad del país. Es muy difícil creer esa parte. A ver, de la realidad del país, cuando nos juntamos, hablamos casi todos. O sea, si yo pido una reunión capaz con alguien que vamos a hablar de un tema, un ratito hablamos de la realidad del país, y hablamos de Pluna, y hablamos de Peñarol ayer que está puntero del campeonato, y también de la realidad de la comunicación, si el hombre es un empresario, cómo anda la comunicación hoy en Uruguay, cómo anda la radio. Pero después no se habló ni un minuto de una denuncia que tenía su nombre y apellido y que los propios abogados, la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, estaba analizando, y los abogados del Ministerio estaban analizando. Es difícil entender cómo nos habló. Ojo, puede ser, pero capaz que pidió esa reunión, no habló en ningún momento del tema, y Kramerman no se lo tocó tampoco el tema. Pero ¿a qué vino González a hablar de la realidad del país si no tiene medios en el país? ¿O tenía intención de tenerlos? 19 grados en Montevideo, 96% de humedad. No toquen nada.